Buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Vamos antes de dar paso al conferenciante, a Monseñor Fernando, a presentarle. Ya sabéis que este acto es una actividad que enmarcamos dentro del jubileo de este año y de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, también dentro de la 8ª jornada de vida consagrada de Confer y CEDIS, con la colaborando con Cáritas. Don Fernando Chica Arellano nació en Mengíbar, ejienense de nacimiento, estudió filosofía y teología en el seminario de Jaén y le ordenó Monseñor Miguel Peinado, sacerdote, el día 19 de abril de 1987. Luego, posteriormente, amplió su formación en Roma, residiendo en el Pontificio Colegio Español de San José y frecuentando el Pontificio Instituto Bíblico, en donde obtuvo la licenciatura de Ciencias Bíblicas. Y en 1991 obtuvo la licencia en Teología Dogmática en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También en 1991 se conoce que estudiaba más que algunos de nosotros, ¿no? Porque también en 1991 obtuvo igualmente la diplomatura en Teología de la Vida Consagrada en el Instituto Claretianum de Roma, así como el diploma en Arqueología Cristiana en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de esa misma ciudad. ¿Ibas a todas las clases? O vamos? Es muy difícil, ¿no? No sé esto. Defendió en la Pontificia Universidad Gregoriana su tesis doctoral en Eclesiología bajo la dirección del reverendo padre Ángel Antón Gómez. En la diócesis de Jaén ejerció el ministerio sacerdotal en la parroquia de San Ildefonso, de la capital, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, eso también le da un plus, claro, Santa Teresa, de Puente del Obispo de Jaén, también en la parroquia de Nuestra Señora de Belén y de San Roque de Jaén. Fue subdirector y luego director de la Residencia Universitaria Cardenal Merino de Jaén. Desde 1991 hasta el 2000 fue profesor de Teología y Sagrada Escritura en el Seminario Diocesano de Jaén y en el Centro de Estudios Teológicos de la misma diócesis. Igualmente fue tutor del Centro de Orientación Familiar de Jaén, donde formó a los primeros orientadores familiares de esa institución diocesana al servicio del matrimonio y la familia. Como veis, toca todos los palos y por eso juega en distintos puestos en el campo, ¿no? En 1998 se le confió el poner en marcha la revista de estudios e investigación de la diócesis de Jaén, Giennium, de la que fue su primer director. En el año 2000 fue llamado a la Pontificia Academia Eclesiástica, donde cursó sus estudios de Derecho Internacional, y en 2002 obtuvo la licencia en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. El 1 de julio de 2002 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, siendo destinado primero como agregado y luego como secretario a la Nunciatura Apostólica en Colombia, y en el año 2006 fue enviado como secretario a la misión permanente de la Santa Sede en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, hasta que en junio de 2007 fue nombrado jefe de la sección española y encargado de asuntos de lengua española en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Por lo que acompañó a Benedicto XVI en diversas visitas pastorales a España y América Latina. Simultaneó esta labor a partir del 10 de junio de 2008 con el cargo de asistente
del presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, lugar en donde se forman los futuros diplomáticos en la Santa Sede. El 12 de febrero de 2015 fue nombrado por el Papa Francisco observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el IFAD y el PAN. Y el 9 de julio de 2005, Benedicto XVI lo nombró capellán de su santidad y en 2016 el Papa Francisco le otorgó el título de prelado de honor de su santidad. Actualmente imparte cursos de especialización y doctorado en diversas universidades italianas y de América Latina y tiene varios escritos y numerosos artículos en revistas especializadas de Derecho Canónico, Biblia, Teología y Espiritualidad. Y además es amigo mío, que eso también algo te hace. Pues tiene la palabra don Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y lo primero que me nace del alma, porque me nace, es dar gracias a Dios por estar aquí entre ustedes. Y gracias a don José Luis, que tuvo la bondad pues, de facilitarme esta oportunidad para compartir desde la fraternidad, porque yo no soy un profesor, yo vengo a compartir aquí lo que el Señor me dio con ustedes desde la sencillez y desde la humildad. Vengo a compartir mi fe, la experiencia de estos años en los foros internacionales, la andadura por diversas partes del mundo y el estudio de muchos de los dramas que nos afligen, que son dramas esparcidos por todo el territorio de nuestro planeta y también que asolan España. Vengo a una ciudad que es rica en historia, en espiritualidad, en testimonio de vida cristiana, que es polifacética en iniciativas, y vengo para alentar vuestra esperanza en este jubileo convocado por el Santo Padre en este año 25, para que no olvidemos que nuestra vida es un camino que no tiene aquí posada, sino que vamos a la casa del Padre movidos por el motor de la esperanza. A vosotros quiero saludaros con las palabras del apóstol Pablo, aquel apóstol que con su sabiduría y su formación en Biblia era un erudito, pues alentaba a las primeras comunidades de Roma con palabras tan bellas como estas: amaos fraternalmente los unos a los otros, que cada cual estime más a los demás que a sí mismo. Manteneos fervorosos en el Espíritu, sirviendo constantemente al Señor, que la esperanza os tenga alegres. Esto es lo que yo quiero deciros esta tarde, que la esperanza os tenga alegres. Lo encontráis todo en el capítulo 12 de la carta a los romanos, que la esperanza os mantenga alegres. Pues con este fondo paulino en el corazón y sobre todo basándome en el rico magisterio del Santo Padre, que es especialista en divisar pues las tragedias de este mundo y en evocarlas para estudiarlas y proponer humildemente planteamientos no superficiales, sino con hondura, para que todos caminemos como una sola humanidad, como caminantes de la misma tierra, como, podíamos decir, como hijos de una misma carne que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Eso sí, todos hermanos. El Papa, cuando mira al mundo, cuando mira la globalidad de nuestro planeta, pues la verdad es que lo define muchas veces como un panorama en donde se está llevando a cabo
la tercera guerra mundial a pedazos, dice él. Esta expresión, tercera guerra mundial a pedazos, la repite el Santo Padre constantemente en sus discursos. Y esto porque él, que tiene una mirada paterna e internacional, ve que nuestro planeta está salpicado de numerosos conflictos, conflictos que están asolando nuestra tierra, conflictos que están llevándonos a flagelos tan grandes como la subida de las materias primas, de los fertilizantes, de la energía, la infelicidad y la desdicha de muchos hermanos nuestros, esto a nivel global. Pero si bajamos a nuestra tierra, a España, vemos que también hay algunas fuentes de preocupación, fuentes que vienen de ontanares que no son nuevos, son ontanares algunos ya antiguos y que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones medioambientales. Todos recordamos aquel 29 de octubre, hace pocos meses, cuando el horizonte ya de por sí encapotado se cubrió de tristeza y de lágrimas porque aquellas devastadoras inundaciones se llevaron por delante la vida de más de 200 personas, los enseres y las ilusiones y las casas de muchos pueblos de Valencia, de algunas zonas de Albacete, de otras regiones de Málaga y de otros puntos de nuestra geografía, dejando a su paso desolación. Pero también con el medio ambiente están ligados, y eso lo vemos los veranos, ¿no?, todos estos incendios, las sequías, las temperaturas que alcanzan cúspides verdaderamente relevantes y que están haciendo pues también mucho mal a las tierras de cultivo, a nuestros ambientes naturales, a nuestros pantanos, etc. Es decir, el medio ambiente es causa de preocupación. Pero para venir aquí tuve que leerme, y lo hice con calma, el último informe FOESA, que se titula La sociedad del riesgo hacia un modelo de integración precaria, y en donde hay un análisis, desde mi punto de vista, me parece, lo digo con humildad, muy bien hecho, en donde aparecen las grandes preocupaciones que fustigan a muchas familias en España. La primera, sin duda alguna, es la crisis económica, que hace que muchos hogares no lleguen a fin de mes, no lleguen, que muchas facturas no puedan pagarse, que las cifras de la cesta de la compra pues verdaderamente causen dolor de cabeza a muchas personas, y de esto ustedes saben infinitamente más que yo. Pero luego leí también que en el sector de la sanidad preocupa mucho las largas listas de espera que hacen que determinadas patologías tengan que ser atendidas después de largos meses. Y luego hay un problema grande que es, podríamos decir, causa de inquietud y de zozobra para muchas personas. Es el tema de la vivienda. Una vivienda pues que muchos quisieran tener en propiedad y no lo logran porque los precios son astronómicos. Hay también otra preocupación bastante alarmante, que es el invierno demográfico por el que pasa nuestra patria. Es decir, pues las familias o no tienen niños o los tienen muy mayores, o si tienen uno. Y muchas veces el problema de la vivienda va también ligado con el tema demográfico, porque, claro, al tener que vivir en espacios pequeños, pues muchas familias quisieran, desearían, tendrían el anhelo de agrandar pues ese hogar, pero no pueden porque el problema habitacional es
realmente preocupante. A esto pues hay que unir también el tema del empleo. Leí que España es la nación de Europa que tiene la tasa de desempleo más alta. Y luego también había otro dato que me llamó mucho la atención, y es que en nuestra patria hay muchas personas que viven en soledad. La soledad es un tema realmente doloroso y triste. Luego está, naturalmente, que es también causa de bastante preocupación, el tema de la inmigración, el tema de los emigrantes y el tema de las familias desestructuradas, con todo lo que eso lleva de por medio. Eso si vemos, podríamos decir, pues un poco lo que hay a nivel mundial, que también el mundo está fustigado por crisis económicas, por crisis medioambientales, por problemas y conflictos por doquier, que algunos son tan grandes, tan largos, tan dolorosos, que piensen por ejemplo ahora lo que está pasando en Sudán, donde hay un auténtico río de personas que tienen que dejar su patria, su tierra, su lengua, su cultura, porque aquel territorio está absolutamente lacerado por una violencia intestina que impide la convivencia fraterna, serena y en paz. Y entonces son a millares los que están emigrando del corazón de África en busca de pues, un futuro mejor para ellos, para sus hijos, de una vida más esperanzada, sobre todo pues, de un panorama que les permita no simplemente dirigirse al porvenir pues con estabilidad, sino también con ilusión. Y al no tenerla, pues huyen, porque en esos casos la emigración no es como cuando uno lo hace por gusto, por turismo, ¿no? Es una emigración forzada con todo el dolor que eso conlleva. El Papa, cuando mira, pues podríamos decir, lo global y lo local, tiene unos ojos de profeta, mira a lo lejos, con las luces largas. Y tiene unos ojos de poeta, mira a lo hondo. Entonces, cuando hace planteamientos, son bastante sólidos. Y encuentra que muchas de las tragedias, de las crisis que están surgiendo, tienen una raíz común, podríamos decir, como una especie de manantial que irriga toda esta serie de problemáticas. Y él llama a esta raíz dañina y común a muchas de las tristezas que nos agobian, que agobian al mundo entero, lo llama con esta expresión. En el fondo de muchos dramas, dice el Papa, está la cultura del descarte. La cultura del descarte. Con esta expresión, el sucesor de Pedro identifica, en primer lugar, pues una ansia de consumo compulsivo que lleva a deshacerse de los bienes, pues con excesiva facilidad. Unos bienes que se han adquirido con avidez y unos bienes que luego se desechan. Entre ellos, el Papa habla mucho del derroche de los alimentos. Alimentos que vemos en el hemisferio norte despilfarrados, porque se preparan más de lo que luego se consume. Y hay veces que en el plato hemos dado un bocado y queda un montón de cosas que vemos luego en la basura tirado. Y en el hemisferio sur, estos mismos alimentos se pierden, pues porque no hay carreteras y entonces
entre el campo y el puerto pasa demasiado tiempo y el producto llega ya marchito. Faltan refrigeradores, faltan lugares para contener pues todos estos productos y naturalmente ahí no es que se despilfarren, es que se pierden. Las Naciones Unidas, y esto fue mérito de Andorra y de la República de San Marino, en el año 2019, para concienciar de esta pérdida y de este desperdicio de alimentos, la Asamblea General de la ONU pues hizo una resolución y dijo: cada 29 de septiembre habrá una jornada para sensibilizar, un día internacional, como hay tantos otros. Naciones Unidas tiene el calendario poblado de iniciativas, pues el 29 de septiembre, cada 29 de septiembre, está el Día Internacional contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, con el fin de sensibilizar a gobiernos, a academias, al sector privado, al sector público, a los consumidores, a los empresarios, para que este flagelo del desperdicio de alimentos pues tienda a paliarse y, si posiblemente, a erradicarse. Pero claro, el Papa dice, esta cultura del descarte no es sencillamente que se desperdician las cosas por esta mentalidad pragmática, mercantilista del usa y tira. No, es que esto se ha extendido para también las personas, Y entonces hay una deriva antropológica en donde la dignidad de la persona, que es un valor intangible, es un valor inviolable, sagrado, es un valor siempre que hay que tutelar, pues últimamente se está negando o oscureciendo, porque las personas se consideran también como bienes de consumo, como mercancías que se utilizan y cuando ya no me interesas, me desentiendo de ti y te tiro. Entonces, pues hay grandes masas de población. En España, el informe FOESA dice que en el año 2024 había 9,4 millones en exclusión social, en pobreza verdaderamente grave, 9,4 millones de personas. Son estas personas sin horizonte, sin trabajo, sin salida, es decir, lo que llama el Papa la cultura del descarte, que empezó por los productos y luego fue a las personas, es que hay muchas personas que en el mundo entero pues ya no se sienten, podríamos decir, solo en los márgenes, no, sino que se consideran excluidas, están fuera. No es que están en la periferia, es que están fuera, como sobrantes que nadie tiene en cuenta. Porque la vida humana ha perdido ese carácter sagrado que hay que salvaguardar absolutamente, sobre todo si es la vida de un pobre, de un discapacitado, del nascituro o del anciano. Son, podríamos decir, categorías que como ya no producen, pues no cuentan. Y entonces, pues hay muchos que se sienten absolutamente tristes, se sienten hundidos, se sienten solos. En el mundo, por ejemplo, hay dentro de la cultura del descarte, lo dice el Papa, y otra categoría que está también muy tocada, que es las mujeres, que en muchas partes del mundo, en contextos laborales, no son tenidas en cuenta como deberían. Y entonces, pues se sienten marginadas, no tienen acceso a la formación, no tienen medios pues para progresar. Si se comparan con los hombres, se sienten verdaderamente menoscabadas. Entonces, el grupo de la mujer, por ejemplo, en el sector del que yo me ocupo, que es la agricultura, está todo el tema de la mujer rural, que es una mujer que saca adelante familias enteras, porque tienen una capacidad de administración,
una inventiva, una resiliencia, una creatividad, una resistencia absolutamente admirable. En América Latina, en África, en Asia, muchas veces el quicio de la sociedad está en la mujer, en la madre, que sabe además conjugar familia y trabajo con un arte especial, pero con todo lo que ello lleva de sufrimiento, de desgaste. Entonces, dice el Papa que dentro de esta cultura del descarte, en muchas regiones del mundo, pues se encuentran las mujeres, también los jóvenes, a los cuales se les asigna el futuro. El futuro es vuestro, se habla. El futuro, vosotros es... Pero en el presente se las ven y se las desean para poder ellos aportar todo lo que llevan en su corazón, que llevan mucho de innovación. Los jóvenes tienen la capacidad de solucionar problemas antiguos con sistemas nuevos, pero el problema es que no se les da esa oportunidad y entran también dentro de las categorías de la cultura del descarte, y hay panoramas globales en donde pues muchos jóvenes, y a veces no tan jóvenes porque son niños, son menores que vemos en trabajos agrícolas durísimos, menores que vemos en la extracción del oro o de otros, como el coltán, de otros productos, menores que vemos en barcos de pesca con dinamita y que algunos sufren amputaciones, y son niños, los niños que tendrían que tener como ocupación los sueños, el gozo, la alegría, la formación, la escuela. En muchas partes del mundo, pues resulta que hay muchísimos menores que pasan por situaciones absolutamente crueles. El trabajo del menor, sobre todo en Asia, es tremendamente pues, a la orden del día. La cultura del descarte, esa raíz, podríamos decir que nos sirve de óptica común para enfocar, para comprender muchas de las situaciones que esmaltan el panorama mundial global. Hay otra raíz a la que el Papa pues también alude con frecuencia, que es la cultura de la indiferencia. A veces también lo llama la globalización de la indiferencia. Esta globalización de la indiferencia que hace que el hombre pues se sienta un ser autónomo, haya roto muchas redes y pues simplemente piense en producir. Es un hombre que se ocupa de una economía que, dice el Papa, una economía que no tiene rostro, una economía que ha postergado la prioridad de ocuparse del hombre, porque el antiguo ídolo del becerro de oro hoy sigue estando en pie y hay un culto al dinero. Hay, podríamos decir, pues toda una serie de ritualidades que llevan a, bueno, pues una persona, esto lo ha dicho muchas veces el Santo Padre, ¿no? Muere una persona de frío por las calles y no es noticia. Baja la bolsa un punto y aparece en todos los periódicos. Es decir, hoy entra todo dentro, gracias a esta cultura de la indiferencia, donde ya no cuentas, porque verdaderamente, pues, si no produces no vales, pues en vez del compartir, que es la lógica de las matemáticas del Evangelio, pasa por el compartir, hoy la lógica que impera es la lógica de la competitividad, la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al débil. ¿Y qué dice el Papa
ante, podríamos decir, este examen. Naturalmente él lo hace mucho más profundo, más detallado, pero yo aquí tengo que correr porque si no estaríamos pues toda la noche, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Papa? ¿Qué es lo que hace falta ante toda esta serie de lacras, de dificultades, de situaciones arduas, complejas, intrincadas, que fustigan a diversas partes del mundo en mayor o menor grado, más ampliamente o más incisivamente? El Papa llama a algo tan nuevo, pero a la misma vez tan antiguo como la conversión. Pensad que esta palabra fue la primera que tuvo nuestro Señor en los labios cuando empezó su ministerio público. Desde entonces, la llamada a la conversión sigue siendo un estribillo, una antífona que se repite, pero que por desgracia no termina de darse en las proporciones, en la intensidad que sería necesario. Naturalmente hay almas que brillan en el firmamento de la historia, de las ciudades, de los pueblos, donde la conversión para ellos es una realidad tangible. Pero normalmente nos encontramos masas instaladas en el gris, en la mediocridad, y la palabra conversión antigua es hoy más necesaria, más urgente que nunca. Todos estamos necesitados de ella, todos. Y aquí nadie queda excluido. La llamada a la conversión, que el Papa llama una conversión ecológica, es una llamada global. No es simplemente, dice el Papa, en los primeros números de Laudato Si, esa encíclica tan maravillosa que él escribió el 24 de mayo de 2015, en esa encíclica él llamaba a esta conversión, a este diálogo, no simplemente a los católicos, llamaba a los hombres de buena voluntad, pero daba un paso más, a todos los habitantes de esta tierra. Con todos el Papa quiere entablar un diálogo, porque sabe que no hay nadie que no pueda aportar. Todos podemos aportar algo. Por tanto, aquí no hay nadie que pueda decir, no, eso es un problema vuestro. ¿No? Aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Nadie sobra, nadie sobra. Y el gran, podríamos decir, el gran milagro sería conjuntar en una sinergia fraterna, pues puntos de vista, ideas, fuerzas, proyectos, propuestas, estrategias, objetivos, sugerencias, conjuntarlos. Por eso la palabra maravillosa hoy más que nunca en este 2025 es la palabra juntos. Es una palabra que si vosotros vais al primer diario de la Iglesia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, la única palabra que aparece en los 28 capítulos, la única, es la palabra juntos. Eso es muy significativo, y nos está diciendo a nosotros que esa palabra, que ya tiene más de 2000 años, es una palabra hoy más necesaria que nunca. Juntos, together. Yo la oigo en estos foros internacionales continuamente, pero de ideal debería de pasar al mundo de lo real. El Papa pide una urgente transformación de los corazones y de las mentes y de los corazones, para que haya un mayor amor a Dios, mayor amor a los demás, mayor amor a este planeta que Él gusta de llamar
casa común, que es el espacio que a todos nos acoge y que es el único que tenemos. Aquí no hay, como en el fútbol, un planeta en el banquillo de repuesto. Si este se estropea, llamamos a otro que salga, como cuando el entrenador pues dice, este se ha hecho daño en el pie, llamo a otro. No tenemos un planeta B. Mis queridos hermanos, no lo tenemos. Este es el único. Y por tanto, el Papa llama a eso conversión ecológica porque se unen esta visión que él llama holística, esta palabra que suena, holística significa global, poliédrica, porque dice el Papa que la diversidad es una riqueza y el poliedro logra pues aunar todas las diferencias sin abolir ninguna. Porque aquí no se trata de zanjar una u otra en un uniformismo. Aquí es la orquesta, es el coro. Tenemos que cantar a coro y todas las voces son fundamentales. No hay un instrumento de la orquesta que podamos decir, inútil eres, no me vales. No. Esta visión global, esta conversión ecológica, el Papa le da la clave de ecología integral, porque requiere este planteamiento de conjunto, esta mirada de conjunto, este horizonte amplio en donde nadie se sienta postergado o preterido, excluido o rezagado, sino que todos puedan, pues eso, aquí, pues he podido saludar, hay una maravillosa asociación que yo adoro, que es Manos Unidas. En esa palabra, que es el título de vuestra asociación, lleváis la misión, la vocación, la vocación. Y en esa palabra de Bellosillo, esa mujer que ojalá pronto veamos en los altares, que está muy unida a la FAO, yo verdaderamente le tengo un fervor muy grande porque fue una gran mujer, una estrella que ojalá veamos pronto en donde se merece. Yo rezo mucho para que eso sea así. Pilar Bellosillo, una mujer de fe profunda, arraigada en su interior, venía de Acción Católica, bueno, y esta no se quedó mano sobre mano allí en el sofá diciendo, bueno, otro se ocupará. No, esta mujer con aquella primera campaña del hambre dijo, no, esto es nuestro. Y aunó otras tantas, y bueno, y ahora está esta maravillosa iniciativa, Manos Unidas, que en el nombre ya llevan, podríamos decir, la vocación. En el nombre está la vocación. Manos unidas para que no olvidéis cuál es el camino. Manos unidas para que no olvidéis cuál es el motor. Manos unidas para que no olvidéis cuál es la meta. Unidas, unidas. Pues bien, esta ecología integral, en donde nadie sobra, en donde todos podemos aportar, el Papa dice tiene un punto fundamental, es el rechazo a la mentalidad utilitarista de nuestra época que está tan en boga, el pragmatismo, el utilitarismo, el mercantilismo, el consumismo, son una serie de ismos que dañan a nuestra humanidad y que quitan otra serie de dinámicas que el Papa dice tendríamos que potenciarlas, que es el compartir y la relación. Formamos parte todos de una cadena, de una historia, y tendríamos todos, mis queridos hermanos y hermanas, que luchar contra una especie de tendencia que más o menos en todos nuestros corazones está arraigada, algunos con un porcentaje mayor, que es la tendencia de Adán. Todos nos creemos Adán. Adán que dijo antes de mí la nada, después de mí el caos. Entonces, esta cosa de llegas a una parroquia, no vale lo antiguo y rompo todo y comienzo. Llegas a un sitio y esto de
hay que sentirse, en cambio, una gota de un mar, un miembro de una familia, un eslabón de una cadena. Es decir, saber que estamos todos en la misma barca. El Papa, en tiempo de pandemia, lo repitió hasta la saciedad, porque un mundo en donde se privilegia el individualismo, el egoísmo, el Papa repetía y repetía, nadie se salva solo. Estamos todos en la misma barca, tenemos que remar en la misma dirección. Nadie se salva solo. Pero sin embargo la vocación del francotirador, del protoagonismo, ese protagonismo, el primero, agonos significa la lucha. Bueno, en la tarea, protos, yo el primero. Y si acaso también el segundo, y el tercero, y si puede ser el único. Esto de, déjalo, lo hago antes yo solo. Déjalo, me estorbas. Déjalo. Esto es una verdadera gracia cuando uno se encuentra un jefe, un padre, un obispo, que sabe delegar, que sabe convocar, que sabe implicar, que sabe atraer, que sabe aunar. Voy a pescar, ¿os acordáis? El capítulo de Juan, dijo Pedro, vamos contigo. Ese vamos contigo debería de ser prácticamente el grito de todos. Cuando uno dice algo, venga, vamos todos, vamos todos. Y entonces aparece esta visión de ecología integral, que es una visión sinfónica en donde la relación, el compartir, en donde la hermandad están a la vanguardia. Una visión esta de la ecología integral que tiene que hacer frente hoy a un riesgo que está adquiriendo últimamente un auge muy preponderante, que es podríamos decir, la subida, pero además a velocidades de Mercedes, de la técnica, de los avances científicos, de la inteligencia artificial, esta mentalidad de la tecnociencia en donde la ética pues prácticamente está sufriendo y bueno, pues hay casi un espíritu de funcionalidad, de eficacia y naturalmente el desarrollo tecnológico que la Iglesia lo alaba siempre que no abandone los cauces del servicio a la persona. La ciencia, la economía, la política, el progreso en definitiva, tienen que estar al servicio del hombre, de todos los hombres y del hombre en su totalidad. El hombre no es simplemente una boca que consume, el hombre tiene espíritu, el hombre tiene creatividad, fantasía, opta por la belleza, es decir, la visión integral del hombre. El hombre no es sencillamente materia, somos la conjunción de muchos elementos. Y entonces, si la técnica depaupera a la humanidad, pues comienza una serie de fricciones que solamente pueden traer pesar y dolor. La Iglesia siempre ha alabado el progreso científico cuando éste no está alejado de los cauces éticos. Y el Papa, podríamos decir, en esta dirección, llama a cultivar, y aquí esta palabra a mí me encanta porque yo estoy en este mundo de la agricultura, a cultivar un nuevo humanismo que no simplemente lleve el abandono de algunos hábitos, sino que sea una reorientación radical, un pensamiento distinto. Y claro, aquí entra mucho la fe, donde la presencia de Dios
se percibe de una manera más neta, la naturaleza viene respetada, protegida y cuidada. En cambio, cuando la verdad de Dios creador se oscurece, la criatura comienza a padecer. El Papa Benedicto XVI, en aquella magnífica misa que tuvo en el inicio de su pontificado, dijo una expresión que luego recogió el Santo Padre Francisco en Laudato Si, que dice así: los desiertos exteriores, y aquí no tenemos nada más que ver todos esos, podríamos decir, fotogramas de Google, donde se fotografía la Amazonia que es una esmeralda verde, donde la selva, la jungla, los bosques tienen una vitalidad, pero si se subsiguen año por año estas fotografías, vemos que eso cada vez se va haciendo más pequeño, se va empobreciendo y claro, la deforestación es hoy uno de los primeros problemas que afectan a nuestro mundo, porque de esa desforestación vienen muchos males. En todo lo que es el cambio climático, en cierto sentido, está la deforestación de por medio. Los bosques cada vez más están desapareciendo. Y claro, el bosque es un vivero de oxígeno, la fotosíntesis, en fin, los bosques traen infinidad de beneficios, sobre todo a largo alcance. Y claro, cuando eso, dice el Papa, los desiertos exteriores se agrandan porque se agrandan los desiertos interiores. Entonces, en el fondo de muchas situaciones dramáticas de hoy hay una deriva antropológica, una falsa concepción del hombre. Ese hombre que ya Gaudium et Spes, en el número 62, lo ponía en el centro. Ese hombre que además, en el número 22 se dice, que entiende su propio ser y su propia identidad y su propio misterio, no a la luz de sí mismo, sino a la luz del misterio del Logos hecho carne de Cristo, el Hijo de Dios encarnado en el seno virginal de María Santísima. Entonces, esta ecología integral se ramifica como en tres culturas que el Papa llama insistentemente podríamos decir, a fomentar. La cultura del encuentro, él dice, cualquier beneficio que nosotros podamos hacer a este mundo nace de un encuentro personal con Cristo Jesús. Ver en el otro, no sencillamente al colega, sino ver que en su rostro se refleja la luz de Dios. Ver aquello de Mateo 25, que el Papa lo llama, ese capítulo lo llama el protocolo del reino. Lo que hicisteis a uno de estos pequeños hermanos míos, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis es el ontanar de donde nace una dinámica que favorece al mundo entero. Lo primero es el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios. La fraternidad, que es una dimensión horizontal, solo nace de la verticalidad del encuentro con Dios. La fraternidad no es fruto de una estrategia, de un jansenismo voluntarista, de un esfuerzo titánico, no. La fraternidad nace de decir, somos de la misma familia porque tenemos un Padre común. Tenemos a Dios en el origen de nuestro ser y en la meta de nuestro destino. Entonces, la cultura del encuentro. Y en esto, el mes de diciembre, vuelvo otra vez a Manos Unidas, el Papa recibió a el Comité Ejecutivo de Manos Unidas. Y allí dijo unas palabras preciosas. Dijo que las abanderadas en ese encuentro, las primeras que encontraron a Cristo resucitado, fueron las mujeres.
fueron las mujeres. Y ponía a María, hablándole a ellas, a las integrantes de Manos Unidas, ponía a María como el signo de la nueva humanidad. María, la mujer del servicio, la mujer que no quedó tranquila hasta que con Cristo en su interior, porque ya llevaba al Hijo de Dios en su seno virginal, se pone en camino, no le importa las dificultades de la lejanía a Ain Karén, más de 150 kilómetros, caminos tortuosos, la seguridad, no creáis que era, y allí que va, porque su prima la necesitaba. Y entonces eso era lo primordial. La nueva humanidad en María, le dijo a estas mujeres, y las animaba a ser como la Virgen en el camino del servicio. Y en la cultura, en esto también dice el Papa que las mujeres son abanderadas, en la segunda, la cultura del encuentro, la cultura del cuidado. La cultura del cuidado. La vocación, dice el Papa, más bella que podemos tener nosotros es la de ser, don José Luis, custodios. Como fue San José, y usted lleva su nombre. San José, y usted lleva su nombre. Custodios, custodios del Redentor, custodios de la familia, custodios de la creación. La vocación de custodiar. Si vamos al libro del Génesis, en la creación, no es sencillamente el devorar la creación. La vocación del hombre es ser pastor, pastor de la creación. El pastor cuida de su rebaño y el pastor naturalmente cuida de su entorno, porque en el entorno las ovejas, las cabras, no pueden alimentarse. Entonces, el hombre no es el devorador que agota los recursos y claro, en el hoy se quedan todos y el mañana, pues, no hay más. Termine ya. Bien, pues está la cultura. Como sabe, pues, sí. Si le dejamos... La cultura del encuentro, la cultura del cuidado, la cultura de la solidaridad. Esta solidaridad que el Papa dice que para que sea una palabra que no esté sencillamente en los márgenes del diccionario, tiene que unirse con el principio de la subsidiariedad, que es el principio de la escucha. Es decir, a la hora de cuidar el mundo y de ayudar a los demás, no podemos hacerlo según una estrategia pues dibujada en un escritorio. Es importante escuchar. Yo tengo que ayudar al otro según lo que él necesita, no según lo que yo pienso y lo que yo tengo en mi corazón, y entonces caigo allí con mi objetivo como un paracaídas y bueno, no. La cultura de la solidaridad, que es esa especie de afán de compartir, de cuidar, de ponerme a la altura del otro, va con la cultura de la escucha. Y al final ya habla de la cultura de la fraternidad como respuesta que engloba, porque la fraternidad, dice el Papa, es una gramática muy rica. Una gramática muy rica que tiene muchos verbos. Colaborar, compartir, ponerse a la altura de. La fraternidad lleva, sobre todo a los políticos, le dice, la fraternidad que es uno de las vocaciones más antiguas y sin embargo la primera que se fragmentó, el primer crimen de la Biblia fue el asesinato de Abel. Es una cultura que hay que cuidar mucho, la fraternidad, La fraternidad va muy unida a la cultura de la ternura, porque al hermano hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Y entonces dice, lo que precisamente nos hace falta hoy es sentirnos hermano. Creer, no simplemente saber que tú eres hermano, sino experimentar que tú eres hermano. Decirle al otro hermano no es una palabra vacía, sino es lo mejor que podemos hacer con el otro. Y alcanzaremos, y aquí viene, y con esto ya termino, dice, para la verdadera fraternidad hace falta cultivar la relación con Dios, la dinámica del amor. El amor es la potencialidad que me hace salir de mí mismo para ir al encuentro del otro, sin esperar a que el otro me lo pida, porque el amor es el nombre que tiene Dios.
Y Dios es amor porque siempre toma la iniciativa. Os precederé en Galilea. Dios siempre toma la iniciativa y nosotros no podemos decir que me lo pidan, ¿no? Sencillamente hay que tomar cuando tú ves que el otro está sufriendo, sales de ti mismo, es un éxtasis. El amor lleva al éxtasis, al olvido de ti, para ir donde el otro está sumido en la tristeza, en la desesperanza, en el olvido, en la penuria, en la soledad. Y entonces ese dinamismo, y lo dice aquí el Papa también mucho, hace falta cultivarlo. El fuego de esa fraternidad tiene un nombre: orar. Es algo tan vetusto como tan nuevo, y sin embargo a veces se nos olvida. Tenemos que orar más, porque, y aquí está el año en el que vivimos, la oración también es la llama que nutre y enciende la esperanza. La esperanza. Esa esperanza que no es optimismo, mis queridos hermanos, es la seguridad de que el amor de Dios nunca defrauda, de que el amor de Dios nunca nos va a dejar abandonados, ni rezagados, ni postergados, sino que Cristo, que resucitó, va a estar siempre a nuestro lado, porque estará hasta la consumación del mundo, dándonos su mano, una mano que tiene los clavos de la cruz, por tanto no hay sufrimiento humano que Él desconozca. Cristo está implicado en nuestro mundo, dándonos la potencia de su amor para que salgamos a vertir el óleo de la esperanza y del gozo en tantos corazones destrozados como hay hoy. Invocamos en esta oración, aquí en Salamanca, naturalmente, a la Virgen de la Vega, no podía ser de otra forma. A ella nos dirigimos y le decimos que en este año venga con nosotros a caminar, y a San Juan de Sahagún. Lo invocamos con toda nuestra humildad, con toda nuestra confianza, y le decimos que robustezca. Y a Santa Bonifacia. Y a Santa Bonifacia. Aquí está. No, y Santa Teresa. Y Santa Teresa también, todos los santos. No vamos a dejar, no vamos a ser egoístas. Invitamos a la corte celestial de José Luis. No vamos a ser egoístas y vamos a dejar ahí. No. Ángeles, arcángeles, serafines, que todos que vengan en nuestra ayuda y nos ayuden a construir un mundo de hermanos. Muchas gracias.